La otra alternativa es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable. No entendió de su jefe de gabinete, ¿no? Pose. Sí. Estuvo hablando con el Fondo Monetario y en esa conversación participó Luis Caputo. Bueno, es una persona que está en condiciones de estar en el cargo sin lugar a dudas. Toto Caputo fue el hombre de finanzas, le decía, si se tienen algo de memoria, en la época del gobierno de Mauricio Macri, el Messi de las finanzas, le dijo Macri, fue el que tomó mucha deuda. Que lo que quería hacer Caputo era utilizar las reservas para tener más grado de libertad en hacer la política monetaria. ¿Y sabes lo que le dijo el Fondo Monetario Internacional? No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral. Vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Al llegar Caputo, que está en contra de dolarizar al Ministerio de Economía, la primera baja del equipo de Javier Milei antes de asumir es el primero que estuvo confirmado. Dolarización, porque vio que cuando se acordó con Macri, parece que la dolarización la activaron. ¿Existe, digamos, la va a aplicar? Obvio que la voy a aplicar. Por eso, digamos, el presidente del Banco Central de mi gestión va a ser justamente el doctor Emilio Campo. Emilio Campo se bajó como candidato a presidir el Banco Central. ¡Afuera! Si vos me preguntás a mí qué título le pondría es lo rodearon. Lo rodearon de nombres fuertes. Te hicieron una cama. En criollo, te cagaron. En mi caso terminó la casta. Federico Sturzenegger, que fue el antecesor de Caputo como presidente del Banco Central en la época de Macri, suena como una especie de ministro de modernización. 150.000 millones de dólares más de deuda. Esta gente nos insulta en la cara. Es decir, nos fuimos a la B con el supuesto equipo que era el mejor de los 50 años. Fácilmente infiltrable. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidos domingo por la noche en vivo, Televisión Pública Desiguales. ¿Qué dice Trujillo? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, estamos recomenzando una semana, ¿no? La previa de la segunda semana de Javier Milei como presidente electo. La primera semana tuvo todo esto que acabamos de ver. Hay muchos análisis posibles de esa primera semana que van desde qué es lo que pasa con el espacio político que ganó, qué pasa con el que salió tercero y, por supuesto, también reconfiguración de lo que todavía es el propio oficialismo. Pero detengámonos en esto que acabamos de ver. Y tiene que ver, como bien decíamos en el programa del jueves con Pablo Ibáñez, en una discusión de autoridades, en una discusión de roles y agregamos también una discusión de plan económico del gobierno electo que encabezará Javier Milei a partir del 10 de diciembre. Yo creo que el informe Luli se completa con esta foto. Observemos, es de hace algunos minutos nada más. Aquí tenemos una foto en la previa de un viaje a los Estados Unidos de Javier Milei con Luis Caputo y, por supuesto, el resto de su equipo en ese... Nicolás Pose, que va a ser el jefe de gabinete, un hombre de armado y confianza absoluta de Javier Milei. Más Santiago Caputo, uno de los arquitectos del triunfo electoral según Milei, y Karina Milei, otra de sus asesoras fundamentales. Pero aquí está, de alguna manera, la primera legitimación de Javier Milei respecto de Luis Caputo como parte de su equipo económico o para cumplir un rol muy importante. Recuerden que venimos de una semana en la que se dijo de todo, se subieron, se bajaron antes de subirse y después apareció ese comunicado de la oficina de presidente electo que decía nadie, pero nadie puede darse por subido al gabinete o formando parte del gabinete si no es legitimado por esta cuenta o por el propio presidente electo. Bueno, esto parecería una confirmación, ¿no? Sí. A ver, escuchaba hoy a colegas decir que es un acuerdo mano a mano entre Luis Caputo y Javier Milei sin la intermediación de Mauricio Macri. A mí me suena eso inverosímil por distintos motivos y además porque conocemos a Mauricio Macri. Y que la verdad a esta altura del año y luego de los momentos electorales no se puede menospreciar ni su accionar ni sus decisiones. No quiso que sea Horacio Rodríguez Larreta y no lo fue. No la apoyó nunca
a Patricia Bullrich con las ganas con las que lo hacía Javier Milei, incluso cuando no eran socios políticos. Antes de que Javier Milei asuma, ya está jugando para subir y bajar futuros integrantes del gabinete. Honestamente, no pareciera ser un Mauricio Macri ni debilitado, ni fuera de lo que hoy por hoy da como resultado esta foto. ¿Cuánto lo ayuda a Javier Milei eso? No lo sé. Pero que le dio la idea o el aura de gobernabilidad, al menos durante el final de la campaña electoral, es un hecho. Bueno, esa es una de las preguntas, evidentemente. Además de Beto Quevedo, además de Artemio López, están ya sentados en la mesa de desiguales Sergio Morresi y Ezequiel Ipar. ¿Por qué nos parece, vienen pensando, digamos, trabajando mucho en las razones por las cuales triunfa la libertad, avanza, o mejor dicho, por qué el oficialismo no logró enviar un mensaje efectivo a una sociedad que venía reclamando cambio y que le ganó la necesidad de cambio, el ímpetu de cambio le ganó a los temores que podía haber a partir de un gobierno de Javier Milei? Ahora, ¿por qué sigue siendo importante tratar de desentrañar qué es lo que consolidó ese 55% de Javier Milei? Porque conlleva quizá una respuesta a algo que estos mismos cambios pueden estar siendo síntomas. ¿Qué quiero decir? La pregunta sobre cuánta legitimidad respecto de un ajuste, de un plan motosierra, cuánta legitimidad aguanta la profundidad del plan económico en términos de ajuste que se lleva. Es decir, ¿cuán fuerte es el mandato del 55% y para qué? ¿Cuánto tiempo eventualmente le da a Javier Milei? Bueno, todo eso va a depender de si está legitimado efectivamente ese famoso dolor que después te va a llevar a una situación mejor. Bueno, quizá esto también se está discutiendo en esta semana que hemos visto y en esta foto se consolida, ¿no? Insisto, el plan económico, su profundidad y eventualmente el mandato que Milei siente para poder llevar adelante lo que él es. Porque después hay otra pregunta, parafraseando a Eduardo Liberti en su editorial en Marca el sábado. ¿Milei es o se hizo? ¿Es efectivamente todo lo que dijo o se hizo durante la campaña para captar eso? Bueno, buena parte de esa respuesta va a estar en qué plan económico diseñe para el arranque de su mandato. Sin ninguna duda, hasta el 10 de diciembre todo es incertidumbre. Digo, y especulaciones. Más allá de que empiezan a aparecer nombres propios, fotos como esta, que, insistimos, la tuiteó Javier Milei hace un rato nada más, dice rumbo a los Estados Unidos, vía la libertad carajo, y lo arroba a Toto Caputo, ¿no? Lo suma a la foto. Incertidumbre ante un panorama que yo sí creo que da certeza y va en línea de lo que decía Pablo, y es el ajuste es un hecho. El ajuste es un hecho. Y es un hecho cuando uno sale a la calle a preguntarlo incluso. La pregunta es, ¿en dónde? ¿Y por cuánto tiempo? Pero que es un hecho, es un hecho. No hay persona, no hay charla en la que esto no sale y te dicen va a ocurrir. ¿Cómo? ¿A quiénes? ¿Y por cuánto tiempo debería ser la respuesta? Hay muchísimo para hablar hoy en Desiguales. ¿Vamos a la mesa? Dale, vamos. Vamos. Te quiero felicitar por los cuartos de final, ¿eh? Viste que no dije nada, ¿no? Estoy humilde. Pero vos me tenés que decir, te felicito a vos también. ¿Viste que ahora hay un hashtag que es lo que me mantiene humilde? Pero me tenés que decir, te felicito a vos también. Te felicito a vos también, Caruso. Mirá cómo, somos hinchas de Huracán y de Rosario Central. Algo logramos. Hemos logrado algo. Y te estoy tirando el centro hace media hora. Hoy estoy lenta. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo Felicitaciones. Muy bien. Felicitaciones. Primeros. ¿Quién lo hubiera Así dicho, es, no? Vamos a darle cada vez más espacio a Huracán. Las discusiones de Huracán. Creo que es necesario. Yo también, Artemio, creo que lo es. A esta altura de la vida. Desarrolla cómo fue el partido. Jugada polémica, ¿no? En Huracán no tanto. Tuvo suerte también, tuvo suerte. Bueno, lo que vamos a seguir haciendo seguro es VAR, ¿no? De resultado electoral, me parece que el programa podría haberse llamado así. Bueno, bienvenido Sergio Morresi, bienvenido Ezequiel Ipar. Gracias por estar aquí. River. Ah, bueno, está bien. ¿Y vos? Hace mucho era de River también, sí. Ah. No soy muy futbolero. Está bien. Muy bien. Igual River y Boca no nos mueven el amperímetro. Es como que nos dicen River y Boca con Caruso, es como agua. El poder. Qué aburrido. Bueno, no, Boca ahora se voltea en el centro de la discusión. Sí, tal cual. Bueno, a ver, ¿por dónde les gustaría arrancar? ¿Coinciden con Trujillo y quien les habla respecto de todavía es importante saber qué es lo que efectivamente, de qué está compuesto ese mandato de Javier Milei, pero no pensando retrospectivamente o para un análisis de la futura oposición, sino para saber hasta dónde le va a dar legitimidad para meter motosierra, Ezequiel? ¿O Sergio? ¿Había tomado aire Sergio? No, Meta. Te iba a decir, claramente, en realidad no depende de lo que pasó. Lo que pasó tiene que ver con el sistema argentino. El sistema argentino implica doble vuelta. La primera vuelta, Milei sacó el 30%. En la segunda vuelta se sumó el voto de Juntos por el Cambio,
que es un voto distinto, que tiene un mandato levemente distinto, pero que tienen coincidencias. Entonces, hasta dónde llegue el aliento de esas coincidencias también depende obviamente de que haga la futura oposición después del 10 de diciembre. Ahí hay evidentemente un aliento que se llegó, pero que es un aliento dividido más allá de algunas coincidencias básicas. Coincidencias básicas que tienen el 30% que votó a Milei desde las PASO, lo acompañó en primera vuelta, y el 26% que se sumó a ese acompañamiento. Pero perdón, Sergio, dividido en la dirigencia, porque abajo No, yo creo que no. Por ejemplo, digo, para poner una cosa muy básica, el 30% que votó a Milei originalmente es no necesariamente, y creo que no es, antiperonista. Creo que el 26% que acompañó a Milei en segunda vuelta sí tiene una impronta antiperonista mucho más fuerte, muy destacada, y que no necesariamente comparte todo el antiizquierdismo, vamos a decir, más reaccionario que lo acompañó a Milei en primera vuelta. Por eso digo, son encastres que se hacen, que coinciden muy fuertemente en algunas cuestiones centrales e importantísimas como la economía, pero que no coinciden necesariamente en cuestiones culturales, no coinciden necesariamente en cuestiones políticas. ¿Ezequiel? A ver, yo diría, ganó la casta con una retórica anticasta. O sea, ganó Macri, ganó el dueño de Mercado Libre, ganó el dueño de Twitter, con una retórica política que hay que decirlo, es novedosa. Yo veía la foto que ustedes ponían y es Bolsonaro, digamos. Es la misma estética, la misma articulación también. Bolsonaro en tenía la foto, ¿qué es lo que estás viendo? la pose un ministro de Economía ultra neoliberal con una construcción simbólica que se parece más a los partidos de extrema derecha, digamos. Que se parece a Trump, que se parece a la extrema derecha europea. Entonces, hay que ver qué pasa con esta conjunción donde nosotros, en términos de cómo se lee la política internacional, tenemos una alianza entre la extrema derecha y la derecha. Eso es lo que ganó las elecciones. ¿Sí? O sea, ¿la Libertad Avanza ustedes lo definirían como extrema derecha? Lo definió así el jefe de gobierno porteño, lo define así la prensa internacional, lo define así todos sus conflictos con cuestiones democráticas básicas. De derechos también, ¿no? Derechos humanos, derechos políticos, el modo en el que aparece el personaje. El personaje es, si yo les digo, es un personaje tolerante o intolerante. ¿Es un personaje abierto al debate público o es un personaje que cuando hizo su primer discurso empezó a dividir a la población entre los argentinos de bien y no son los argentinos que respetan las leyes, los argentinos que respetan la Constitución? Entonces, es un tipo de adversidad retórica muy típica de los políticos de extrema derecha contemporáneos. ¿En la historia argentina hubo algún otro dirigente de extrema derecha de esta magnitud? ¿Alguno se lo ocurre? En la narrativa de la retórica no, pero sí los hubo. Pero sí los hubo, digo, estuvo Aldo Rico, estuvo Bussi. Bueno, Bussi Onganía fue candidato también político en Argentina. En algún momento se especuló con Aramburu que podía ser candidato de la NUCE. Bueno, ya estamos yendo a la prehistoria, pero sí. Pero no, con esta estética. Pero es que la mezcla que trae Milei, que es una mezcla novedosa, primero, él no es neoliberal, él es liberal del siglo XIX. Me parece que él tiene otro tipo de impronta en su discurso. Por eso es que él sigue sosteniendo el tema de la dolarización, del fin del Banco Central, etcétera, que fueron en realidad pactos que hizo con su propio electorado. Y yo creo que su discurso de derecha, que tiene todas esas características que decía Ezequiel, yo estoy de acuerdo, se lo da mucho más su vicepresidenta. Yo creo que Victoria Villarroel tiene un discurso que conecta con la dictadura militar. Una cosa es el discurso negacionista y otra cosa es conectar con la dictadura militar. Entonces me parece que es una mezcla novedosa, no es igual que otras experiencias que hemos visto. En el informe repasamos un poco esta primera semana de Milei electo. ¿Qué se está discutiendo? ¿Qué se discutió en ese ir y venir de nombres propios para el gabinete?
Bueno, yo creo que le quita especificidad a lo que la gente votó, sobre todo el electorado de La Libertad Avanza. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Autoridad de Milei, roles, el plan económico. Pero yo diría un paso más atrás. Yo venía hablando con Ezequiel sobre, para mí la palabra clave es la que dijo Luli, es la incertidumbre. Estamos en un momento de enorme incertidumbre. Pasó una semana, ¿no? Sergio no tiene incertidumbre. No, yo quiero recordar que pasó una semana. Con respecto al rumbo de Milei, yo no tengo ninguna incertidumbre. Pero puedo, bueno, a ver, abono la incertidumbre y después... No, pero está bien, Beto se puede tener. Se puede tener. Yo voy a decir que incertidumbre. Hay condiciones como para que Beto, efectivamente eso sea posible. No. Voy a decir que incertidumbre. Primera incertidumbre. ¿Quién ganó? Por eso traían ustedes la pregunta de Aliberti que me gusta, ¿no? Es decir, ¿qué es Milei? Para mí sigue siendo una incertidumbre. Yo no tengo claro qué es lo que él va a hacer en su gobierno en lo inmediato, digo, ¿no? Bueno. Segunda incertidumbre. En el 2015 ganó una coalición liderada por Macri, y eso no era incertidumbre. Ganó una coalición donde estaban los radicales, estaban la coalición cívica, etcétera, y lideradas por Macri, que era un líder de esa coalición. En el 2019 ganó otra coalición, y teníamos la impresión de que estaba liderada por Cristina Kirchner. Después tuvieron los ruidos que tuvieron. Ahora hubo una primera vuelta donde se armó un parlamento, gobernadores, intendentes, etcétera, y un señor que pasó al balotaje con el 30% de los votos, con mucha fuerza, que es Milei. Ahora gana Milei la presidencia. Milei no tiene territorio, Milei no tiene parlamento, y Milei no tiene equipos, Milei no tiene... Sí, pero es lo simbólico que gana la elección, lo que decía un poco Sí, Ezequiel. pero la pregunta que nos estamos haciendo es por el carácter del gobierno de Milei. ¿Qué va a hacer? Ahora, si uno se pregunta, ¿pero qué va a ser un gobierno de derecha o va a ser un gobierno progresista? No, esas preguntas claro. no hay duda. Esa pregunta, Milei es muy explícito. A ver, ¿cuál es tu certeza, Sergio, entonces? Mi certeza es que hay un territorio de coincidencia. A ver, lo pondré así. Desde el año 2018, quizá 19, lo que era la centro derecha en Juntos por el Cambio tuvo un giro. Dejó de zigzaguear arriba y abajo, izquierda y derecha, al centro, y se orientó muy claramente hacia la derecha. Se fue radicalizando hacia la derecha. Incluso luego de perder las elecciones de 2019, continuó ese camino. En ese sentido, va convergiendo con algo que va surgiendo aún más a su derecha, en un sentido más cultural, más reaccionario, y esa convergencia se dio antes de las elecciones, con mucha claridad a partir del año 2021, siguió luego en el año 2022 y se plasmó en un pacto explícito luego del balotaje. En ese sentido, yo no veo tanta distancia entre la parte radicalizada del PRO y de Juntos por el Cambio y lo que está proponiendo La Libertad Avanza. Sí veo obviamente que hay distancias, si no estarían juntos. Si fueran en todo iguales, probablemente estarían juntos. Ahora, ¿no ves Tienen en distancias, Milei? pero veo una clara convergencia. ¿No en ves esa en convergencia hay apuestas comunes. Pero ¿no ves en la figura de Javier Milei incertidumbre? Digo, si se va a dejar manejar por Mauricio Macri, si un día la agarra la de, no, mira, el poder es mío, en la boleta decía Javier Milei, decido yo, te vas, te echo un ministro, cierro, o sea, ¿no ves en él incertidumbre? Puede ser, probablemente, digo, hay cuestiones de los liderazgos personales que yo no se me escapan un poco. Yo miro los electorados, miro las bases sociales, miro las ideas y veo convergencias, veo cuestiones comunes, veo apuestas comunes. Es cierto que Milei, como él es, como él se presenta... Milei gestionando. Pero la volatilidad está. ¿Puedo marcar una no convergencia digo, chiquita? no convergencia. Digo, disculpen. Me gusta porque todos tenemos ese enigma, pero Milei dice que va a recortar, va a poner en cero la obra pública y que ese es uno de los recortes fuertes que va a hacer. Es muy fuerte decir eso. Y dice que además que quiere la iniciativa del sector privado para la obra pública. Se reúnen los gobernadores que son afines a Milei, porque son afines más bien a Juntos por el Cambio, los que ganaron y desplazaron al peronismo en muchas provincias, etc. Se reúnen y lo primero que dicen es, lo apoyamos a Milei siempre y cuando continúe la obra pública, nuestra. Porque para nosotros eso es imprescindible. Entonces, ahí hay un ruido que no está resuelto, y que no está resuelto porque no hay una coalición entre Juntos por el Cambio y eso es lo que se está resolviendo ahora. Pero, claro, yo creo que es una coalición. esto es lo que se está discutiendo ahora. En eso coincidimos con Beto. No hay una coalición porque si no, pero hay coincidencias, hay convergencias. Vos venís trabajando muy fuerte lo cualitativo de las distintas consultas y análisis que se hacen.
El mandato que tiene Milei. Milei dice, yo prometí un ajuste bestial, le agregó Macri, prometí motosierra, me votó el 55% de la gente en balotaje. Yo tengo un mandato, dice, yo estoy obligado a cumplir con esto. De lo que vos, ya me hice con cabecito, diría Massa, no me hagas así con la cabecita. No. ¿Vos pudiste analizar si ese mandato se banca el ajuste que Milei promete? Lo que pasa es que el mandato claro era el ajuste lo va a pagar el otro. O sea, el ajuste lo va a pagar la casta, el ajuste... La política. A ver... O sea, para vos el límite es en cuanto en el bolsillo... Más toda una serie... pagar el alquiler, por ejemplo. Más toda una serie de estigmatizaciones, prejuicios sociales con los que ellos trabajan. Y vamos a ver cómo los vuelven a poner arriba de la escena. Pero, digo, pongamos el ejemplo de sacar el Ministerio de la Mujer, que finalmente es parte de la agenda contra las feministas, pero es los lugares de acogida de las mujeres que son víctimas de violencia de género. Entonces, ellos tienen toda una estigmatización montada ahí, tienen un anuncio de sacar el Ministerio de las Mujeres y hay que ver si no construyeron una legitimidad, por ejemplo, para castigar a ese sector de la población. Con el resto de las políticas sociales yo diría lo mismo y con el resto de algunos servicios públicos empezaron a relajar consensos de mínima. Ahora, ¿hasta dónde llega eso? No lo podemos anticipar, no lo podemos saber. Seguro ese mandato que vos decís no es un mandato. Sobre todo en balotaje, acá coincido con Sergio, no es una coalición programática. Ahora, coinciden en muchas cosas. Ellos le pusieron ese porcentaje del 90%. A mí lo único que me genera incertidumbre es qué va a pasar, pongo como un dato medio sociológico, con los jóvenes que hicieron una apuesta muy masiva por Milei, comprando algo del orden de la posibilidad de un salto al vacío, pero que tuviera como un camino de redención. Claro, hay una esperanza detrás de ese salto al vacío. Es una esperanza oscura, eso Sí, hay que sí, decirlo sí. también, porque en general era esto, bueno, me tiro a un precipicio donde yo finalmente lo que creo es que los que van a sufrir son los otros. Claro. Y ahí hay como una cosa medio sádica también. Claro. ¿Cómo tomaron no sé si fue una campana de largada, un deseo o un anuncio de Macri cuando dice, mirá que cuando vengan los orcos, los jóvenes no se van a quedar en casa? A ver, el otro tema que hay que decir, porque estamos con un presidente electo y en un proceso de transición, es volver a la idea del político responsable. Esas no son declaraciones de un político responsable. O sea, son declaraciones que parecen estar incitando a, cuando pueda haber conflictos por medidas de gobierno, a resolverlo a través de una guerra civil. O sea, resolverlo a través de un conflicto violento entre grupos civiles. Violencia horizontal, digamos, ¿no? Y son esas las palabras, digamos, esa es la narrativa, y es eso lo que pasó en Estados Unidos con este tipo de alianzas políticas y lo que pasó en Brasil. En los dos casos entraste con determinados niveles de violencia social y terminaste con niveles de violencia social mucho más grandes. La punta del iceberg de eso es la toma del Capitolio y cómo terminaron los tres poderes públicos en Brasil. Claro. Ahora, vuelvo al punto de la juventud y si veo ahí que ya entró nuestro próximo invitado que se suma un rato a la mesa, Leandro Mora Alfonsín, que hoy también escribió una nota interesante en la que decía, bueno, no conocen la sociedad que quieren gobernar. Y en un punto a los jóvenes, entiendo, Ezequiel, vos, por lo que analizaste tanto tiempo, les pasó un poco eso. Nadie les hablaba y Javier Milei, bueno, les habló, les entró de alguna manera. Ese Javier Milei que les entró, ¿es un Javier Milei que puede moderarse en el poder, que puede ser un aliado de Mauricio Macri? ¿Es ese matiz o era otra cosa? La verdad que no lo sé. O sea, ¿qué es lo que va a ser el desempeño del gobierno? Ponerlo a prueba como político es algo que vamos a ver en el futuro inmediato, digamos. Ahora, en el tema de los jóvenes, yo sí creo que hay tanto como una apuesta muy fuerte y muchísima incertidumbre. También porque es su primera experiencia política de alguna manera, ¿no? Y aparecía esto, bueno, no tengan memoria de otro tipo de crisis. Entonces, también ahí hay a veces posiciones que parecen muy enfáticas ideológicamente y al mismo tiempo son muy lábiles. Eso es cierto también. Hay que ver él cómo construye ahí su liderazgo, hacia dónde apunta, ¿no? Un liderazgo que por un lado le piden certidumbre económica, tener una moneda fuerte, y por el otro lado hay jóvenes que escuchan esto de la guerra social, la batalla cultural, etc. Las dos cosas están. Milei no lo veo prescindiendo de ninguna de las dos. Sí,
Sí, Beto. No, yendo a los motivos del 55, 45, 44 del domingo pasado, yo incluiría, y es algo que siempre trae Artemio, las razones estructurales. Acá hay un problema de fondo de lo que ha sido la pérdida del poder adquisitivo del salario, lo que ha sido la experiencia de la inflación. Una distribución del ingreso peor que la de Macri. Bueno, después lo vamos a ver. Bueno, hay algunas cuestiones estructurales que no inhiben la discusión, por supuesto, alternativas sobre estilos, narrativas, pero que hay que tener en cuenta. Desindustrialización, retazo de discurso ultraderecha históricos en Argentina, más defraudación del gobierno propio, fueron los tres componentes que explicaron, por ejemplo, estructuralmente. No es toda la explicación, una parte, la emergencia también de Bolsonaro. Pasa lo mismo en Argentina. Y esto de cooptar experiencias de incertidumbre, los neoliberales son especialistas. Fíjate Menem. Más incierto que Menem no hubo. Tenía el 7% de los votos natales. Le armó el gobierno en la segunda, sobre todo después de la hiper, y lo ordenaron. Yo no tengo ninguna incertidumbre con respecto a la capacidad de ordenamiento que el neoliberalismo tiene. No solo por Macri, sino porque estructuralmente tienen muchísimos recursos para poder ordenar una figura como Javier Milei o en su momento Carlos Menem. No quiero demeritar a Milei en particular, digo, tenemos antecedentes. Pero bueno, se inicia una nueva etapa, es lógico que podamos especular sobre esto. No, pero estando de acuerdo totalmente con lo que dice Artemio de mirar no solo los aspectos que son simbólicos, discursivos, etcétera, que yo creo que influyen en una elección, pero la parte estructural de por qué se explica el voto, por qué esos jóvenes desesperanzados creen en Milei, yo creo que ahí también esperan una respuesta. Quiero decir, lo que se está estructurando como gobierno tiene que tener una respuesta para esto. Ya se empezó a hablar con las fracciones que hablaba Macri en su gobierno, ¿no? El segundo semestre ya empezamos a escucharlo, porque Macri mismo dijo, es un primer semestre muy duro, muy difícil, y después va a venir un mejor semestre. Pero ¿no? eso del después es para mí la gran duda, de hecho lo hemos charlado mucho en la semana, porque lo decía recién Ezequiel, el ajuste es algo que se votó con conciencia. De hecho, yo trabajo en otro canal en el que hacemos noticieros en vivo. Se salió a la calle con micrófono y la pregunta era, dijeron que un asesor de Milei dijo que hay que sufrir. ¿Estás de acuerdo con que hay que sufrir, hay que hacer ajuste? Sí. El 95% respondió que sí. Mi pregunta a eso, que no había tiempo en el móvil en vivo, era, ok, ¿dónde ajustamos? Porque no va a alcanzar nunca con ajustar solamente a la casta. Entonces, sí, el ajuste va a ser al propio bienestar, o a la abuela que se le baja la jubilación, o al amigo que se queda sin casa porque renueva el alquiler, o yo que viajo en bondi y no me va a alcanzar el sueldo, o la universidad que no la van a cerrar pero la van a arrancar a desfinanciar. Si el ajuste es en la propia y por mucho tiempo, esa esperanza no llega. No solo la esperanza, yo diría parte del compromiso por el cual ganó. Parte de la promesa de Milei es ajusto para algo positivo, para cambiar reglas de juego y que se abra otro panorama económico, político, de futuro, etcétera. Si ese ajuste, a mí me gusta lo que dice aquí, ¿quién lo va a sufrir? ¿No? Entonces siempre es el otro que lo va a sufrir, la casta, la clase política, porque estuvo muy construido ahí. ¿Cuánto tiempo la sociedad argentina va a soportar eso? Que lo sufrimos todos. Ok, ¿un tiempo? ¿Cuánto? Porque la experiencia anterior, todo ha cortado los tiempos de la política. La experiencia de Macri fue una experiencia que le dio más espacio a Macri para tratar de desplegar su proyecto. En un momento se cayó, y se cayó durante su gobierno. En el caso de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, también se le tuvo mucha esperanza. Segunda gran decepción, se lo esperó y vino el ministro nuevo, el ministro de Economía superpoderoso, que después terminó siendo candidato, que supone que iba a resolver algo de esto. No lo resolvió. ¿Cuánto tiempo da la política ahora? ¿Cuánto tiempo esta sociedad? No, simplemente comentar que en el trabajo de campo que hacemos con Pablo Semán, con Melina Vázquez y otra gente, lo que estamos viendo es que para quienes los sectores que apoyan a Javier Milei, la casta somos nosotros. Son ustedes, soy yo, Ezequiel, es Artemio, es la maestra, es el policía que no está trabajando con el patrullero en el barrio. El ñoqui. Pero somos todos.
la casta, no es la casta. Uno dice, bueno, en realidad el gasto político es el 0,008. Claro. Sí. Pero eso no es lo que están pensando. Lo que están pensando es, somos todos nosotros. A ver, es interesante eso. Entonces, es una casta ampliada, incluso a sectores del Estado, la información pública, la educación pública y la salud pública, el transporte. Y además, visto en un sentido también geográfico, es decir, la casta son los porteños. Para los que viven en Santa Fe, en Entre Ríos, que el transporte les cuesta 3, 4, 5, 6 veces lo que cuesta el transporte en Buenos Aires, el gas, la luz, etcétera. Yo entiendo que también son subsidiados. Sí. No estoy diciendo nada ni defendiendo, simplemente transmito aquello que me fue transmitido en las entrevistas. ¿Eso ocurre ahora post Milei ganando? Aún post Milei ganando, diciendo, la casta son ustedes. Mirá. ¿Y entonces? La casta sos vos que me venís a entrevistar, sos vos. La casta es mi profesora que me adoptó. También esa idea... Pero, perdón, ¿eso qué significa? Entonces, que el dolor de eso que se considera como casta sería ¿sería Milei cumpliendo el mandato? Sí, por eso digo, no es que tengan una visión tan, vamos a decir, simplona como decir, bueno, quieren que, no sé, los concejales trabajen gratis, también la tienen, pero además ven a la casta en un sentido mucho más amplio, donde somos todos los que vivimos en Buenos Aires, en el conurbano, y yo diría en la provincia de Buenos Aires. Y somos todos los que trabajamos de alguna manera ligados no solo al Estado, sino a ciertas ideas, a ciertas posiciones, a cierta postura cultural, los que formamos parte de la casta. No es la casta los políticos que trabajan de políticos. Me parece súper interesante eso. Ahora vuelvo a lo mismo. Esa casta te toca a vos también. Sí, pero hay una... Yo te diría lo que a veces llamamos... Es un reclamo igualitario de desigualdad. Yo quiero que como yo me esfuerzo en tantas horas por día y de esta manera, vivir distinto al que está al lado mío y yo veo que se esfuerza menos. O sea, el miedo a perder derechos ahí no estaba, porque ya no había. No, sí los hay. La autopercepción. Sí los hay, pero hay una percepción de que el otro tiene derechos que no le corresponden o que no le corresponden tanto como le corresponderían a él. Claro. O que hay una injusticia. La sensación, el reclamo es una injusticia. Que si yo trabajo tantas horas, viajo tanto y pago tanto, el otro pague menos, viaje menos, trabaje menos horas y vive igual que yo. Ahora, ¿cómo se reconfigura eso? Porque se habla mucho cuando se observa la futura oposición, digamos, al hoy oficialismo. Bueno, ¿cómo van a ser las nuevas conducciones? ¿Cómo se va a reorganizar? Yo pregunto, aunque los nombres propios sean tal o cual, ¿cómo se construye un nuevo mecanismo de interpelación a esos sectores? ¿Tienen alguna pista de por dónde pasa? El antecedente inmediato que tenemos de una crisis de representación como esta, no es comparable, pero es la crisis del 2001. ¿Cómo lo resolvió Néstor Kirchner y cómo lo continuó resolviendo Cristina? Con una política de integración, de mejora en las condiciones materiales de existencia de los sectores populares. Cuando sos gobierno. Cuando sos gobierno y cuando tenés la vocación de hacerlo. Me parece que hasta que no se logre un proyecto de esas características, esta situación va a persistir. Yo quería que analizáramos por qué, además de lo que señala pero en el 2015 Morresi se perdió la elección, sí, bueno, pero hay otros motivos, pero no vienen al caso analizarlo. Pero creo que tenemos que analizar cuál es el punto de partida para que la emergencia del síntoma Milei exista, y yo creo que es necesario hacerlo, porque si no nos vamos a equivocar. Claro, yo traje algunas placas, muy poquitas, porque si no queda... Las filminas, Artemio. Las filminas, sí, es cierto que ahora hay que... A ver. Bueno, mira, ahí tenés la evolución de la distribución del ingreso, lo celeste y lo amarillo, que es lo importante, que es el factor de explotación o capital y la participación de los trabajadores en la distribución. ¿Lo amarillo es la ganancia de las empresas? Sí, la ganancia de las empresas, la acumulación, el factor de capital, la transferencia de ingresos de los trabajadores hacia el capital se ve en la evolución de la columna celeste y en la evolución de la columna amarilla, la transferencia que se observa en favor del capital. Bueno, la pérdida que valorizó Flaxo entre 2016 y el último dato que está publicado es del tercer bimestre del 2022, es que los trabajadores transfirieron el equivalente a 101.000 millones de dólares a la cúpula empresaria, 2,3 veces el préstamo del Fondo Monetario, eso en estos 8 años.
Hay que tomar nota de eso. Últimos 8. Gobierno de Macri, 2016, 2023. Macri tomó 52 puntos de participación, voy a redondear. Sí. La devolvió en 46, este gobierno tomó 46 y está en 44. Sigue, la tendencia es a profundizar la inequidad. Pero estas son todos porcentajes, columnas. Sí. A ver la próxima. A ver cuál es la que pusieron. El mecanismo central, porque esto se produjo, si ustedes ven la aceleración inflacionaria, si pudiéramos comparar con la evolución de la distribución, vemos que un gran mecanismo de expansión o de transferencia de ingresos de los trabajadores a los empresarios es la línea que sube es la inflación. Exactamente, la que sube. Pero eso columnas que sube explica por qué se hace tan inequitativo el país cuando crece a partir de la pandemia. Porque el patrón inflacionario se duplica. Y si vamos a otra, porque estos siguen siendo porcentajes y no quiere decir demasiado. A ver la próxima. Bueno, acá tenemos el salario promedio formal, privado, público de los argentinos al 19, creo que es 19 de octubre, la última fecha disponible. Yo no lo estoy viendo acá, No, pero yo tampoco veo está nada. en torno a acá está, 459.000 69 pesos, 499.000. Le aplicamos los descuentos de ley, nos va a quedar eso en 430.000. La última canasta de pobreza que se corresponde con ese, estoy hablando de salarios formales, públicos y privados. Quiere decir que estamos dejando de lado a más de la mitad de la PEA. Vos lo llevás a unos 430.000. Bueno, la canasta de pobreza para 4 personas está, ustedes vienen acá, tienen la valorización del INDEC, 111.000 por persona. Estamos más o menos en 360.000 pesos. O sea, estás comparando salario registrado contra canasta. Sí, le agregamos una módica cifra de alquiler, 150.000, 130.000 pesos, y estamos en el promedio de la canasta, del salario promedio formal privado en Argentina. No la mediana, no la moda. El promedio de los salarios formales privados en Argentina equivale al valor de la canasta de pobreza. La distribución del ingreso siguió cayendo durante este gobierno con un patrón distributivo que replica el desastre que hizo Macri, que le hizo caer 6 puntos en solo 4 años. Artemio. Y tenemos este fenómeno que, yo lo digo, explica todo. Tenemos que tener en cuenta esto para analizar por qué emerge el síntoma Milei, porque si no nos equivocamos. Perdón, lo que decís es trabajadores pobres. La guita no Trabajadores alcanza. pobres, pero ya pobres en el promedio salarial. Porque antes hablábamos de un salario del 30% de los trabajadores formales son pobres. Bueno, ahora el 30% quedó un poquito atrás. Ahora yo no puedo calcularlo en el aire, pero digo, ese 30% hoy yo diría es el piso. Acá tenemos un problema de ingreso desde hace 8 años severísimo en el país y un problema de distribución enorme. Sin esta distribución del ingreso y sin esta caída en términos de ingresos familiares, yo no voy a ser rotundo. Es más dificultoso que emerja un fenómeno como el de Javier Milei. Vos lo decís, Artemio, como si nadie lo estuviera viendo y lo está viendo vos solo. Me parece que es algo que está arriba de la mesa hace mucho tiempo. Sí, estoy aquí. Bueno, después están las dificultades o la no voluntad. Yo no creo que lo están viendo todos. Yo creo que hay discursos que no ven esto, que piensan que en realidad fue producto de circunstancias distintas. Tenía una pregunta. ¿Por qué no creció el FIT? Que tiene un discurso la izquierda clasista, que tiene un discurso contra la casta desde el punto de vista económico y que tiene una propuesta de llevar el salario mínimo, no me acuerdo cuánto, pero el vehículo de transformación en Argentina no es el FIT. No es el vehículo de transformación social y de ascenso social en Argentina es el peronismo desde hace mucho tiempo. Y yo creo que va a seguir siéndolo. Pero ¿por qué el castigo al peronismo no fue por izquierda? No fue porque yo creo que Milei ofreció alternativas que la izquierda no ofrece. No me cabe ninguna duda que tiene atributos personales. Está bien, pero entonces lo que la política ofrece frente a la situación, no solamente... Bueno, pero en serio... Yo haría ahí puede ser que Artemio tenga razón para el caso argentino. Ahora, hay varios países del mundo donde esta situación económica no se da y derechas muy similares a las que representa Javier Milei avanzaron, no ganaron, Suecia, por ejemplo. Suecia es un buen ejemplo, donde avanzaron, sí. Pero avanzaron de un modo España, muy claro.
¿Y entonces? Yo no estoy diciendo de que esto explique absolutamente la emergencia. Digo, sin esto es muy difícil comprender por qué tan se rápido desplaza, y tan fuerte. No, y en todos los sectores sociales con este volumen. O sea, pero estoy de acuerdo. La anotación que hace Sergio es muy importante. Esto hay que tomarlo también como un fenómeno regional y global, ¿no? Son fenómenos que se ven en el mundo y que en la región se ven también. Pero no le podemos quitar especificidad. Tomo la hipótesis de Pablo Seman, vos lo nombraste, que me pareció correcta. Lo global explica, pero veamos lo específico. Si no, es como la crisis orgánica. Yo tenía un profesor que explicaba la crisis orgánica desde el virreinato hasta hoy. Pero igual justamente lo que mi punto iba hacia la especificidad en este sentido. En Europa, uno de los males que la derecha se hizo cargo, lo tomó, es la emigración, ¿no? Y que es un problema central en Europa. Y las derechas, como la sueca y como las derechas que hay en Francia o que hay en Alemania, el neonazismo que existe en muchos países de Europa, tienen entre sus puntos de agenda el tema de la inmigración, que no está acá. No. Digo, hay ciertas especificidades, estando de acuerdo que no podemos dejar de tomarlo como fenómeno global. Yo creo que en Argentina, en Brasil, en otros países de la región, hay fenómenos similares, no son iguales. Yo pienso que el 55% de los votos se explica es multicausal, es como el tema de la inflación. Sí. Es multicausal. ¿Cómo impacta esto en...? Viste que hay quien dice lo multicausal en la nada misma, al final. Bueno, entonces empecemos a desagregarlo. Hay una explicación que tiene que ver con la experiencia de vida de lo que significa vivir con 150% de inflación anual. Hay una explicación que tiene que ver con qué fue la experiencia de la pandemia. Yo no me voy a cansar de repetir que la pandemia dejó huellas muy importantes de la experiencia del encierro, la experiencia del... Eso no fue vivido en todos los lugares igual. En Uruguay no hubo el mismo tipo de reglamentación que hubo acá. No dejaría Acá pasó una cosa muy llamativa con la pandemia, ¿no? Es uno de los casos más exitosos en términos del Estado cuidando la salud y, sin embargo, ni se la mencionó en campaña porque quedó la idea de que fue una cuarentena asesina. Y que la vacunación en Argentina es absolutamente muy ejemplar, ejemplar en la región, que hubo muchos aciertos, hubo también problemas en la pandemia que dejaron huellas. Diría, los temas estructurales también son una explicación de por qué no gana el ministro de Economía de un gobierno que tiene este desempeño económico, que no solo es la inflación, es la caída del salario real, es la caída de ingresos, es la sostenida desindustrialización, es todo esto que sigue ocurriendo. Entonces, en la multicausalidad, desagregándolas por porciones, hay expectativas de respuesta. Yo soy de los que cree que Milei también supone una expectativa positiva. Milei en algunos sectores es una esperanza. Es una esperanza. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene Milei para delinear un programa económico, político, que no sea puramente de símbolos? Digo, desarticular el Ministerio de la Mujer se hace con un decreto. Terminar con la inflación, no. Mejorar pero por ahí le da tiempo, porque es una bandera que prometió y coincide. Incluso yo creo que dura 15 minutos. A vos te da tiempo, pero si no podés ir al supermercado a pagar el alquiler, ¿qué carancho te importa? ¿No mejores esto? Y en un año hablamos. Pero obvio. A ver, compartamos lo que dijo Pedro Sánchez en las últimas horas, entiendo, esto fue en un acto, dijo que no hay ni Mileis ni Trumps posibles en España. A ver. La España amante de la paz, de la justicia social, la España feminista, la España ecologista. Y efectivamente por eso no va a haber ni Trump, ni Milei, ni Bolsonaro, ni el holandés Wilders, ni Feijóo, ni Abascal. Va a haber 4 años de gobierno progresista, de avances sociales, de convivencia y de estabilidad institucional en España. Interesante. Ibas a decir otra cosa. No, y te guardaste. Porque no te contengas, te necesitamos genuino. No, me quedé con el concepto que él tiró acerca de que la casta somos todos. En realidad la casta es el AMBA. O todos los que estamos de alguna manera. Hay mucho que sí. Y yo pedía el mapa electoral, cómo se constituyó el triunfo de Milei, y refleja un poco lo que él señalaba en términos de análisis. No sé si está acá disponible.
hay dos mapas, uno nacional y el otro en provincia de Buenos Aires. Y efectivamente, el voto a Milei está muy enclavado en lo que está por afuera de la zona metropolitana. Mirá, Artemio, lo pedís, lo tenés. Acá lo tenés a nivel nacional, ¿ves? Efectivamente. Formosa, Santiago del Estero y provincia de Buenos Aires. Ahí se nota claramente que el desplazamiento del voto a Milei es nacional y se aleja en la medida que nos alejamos de la zona metropolitana. Yo creo que el peronismo se conurbanizó mucho en su oferta. Creo que es un problema teórico distinto a discutir, no, conceptual y político. Pero mirá en provincia de Buenos Aires, ¿ves cómo eso se muestra claramente? Ahora vamos a verlo. De que efectivamente la casta para los electores de Milei... Artemio, igual hago un paréntesis acá volviendo a la incertidumbre de la figura de Milei, más allá de que sabemos cuál es la idea más general y que no va a ser un gobierno de izquierda, y es que en esas provincias, cuando fueron sus candidatos con el sello de la Libertad Avanza, les fue muy mal. Muy mal. Le fue muy mal en todos lados. Pero cuando fue Milei, no. Por eso insisto que es él. Pero los votantes... Perdón, justo es uno de los temas que estudiamos con nuestro equipo de trabajo, y lo que veíamos es que eran votantes, y justamente me acuerdo de discutir con muchos colegas que me decían, no, mirá, sacó 3%, sacó 5%, sacó 10%. Digo, una cosa es votar a un gobernador, el gobernador se encarga de algunas cosas, y acá hay una demanda que es económica, pero también es cultural, también es identitaria, en contra de la casta, en contra de la izquierda. La izquierda es todo, el peronismo es de izquierda. Desde Larreta hasta, todos son de izquierda. Y eso es independiente de a quién voten para intendente, a quién voten para gobernador. Son familias, sobre todo pibes, pero familias que venían de tradición peronista, de tradición radical, de tradición socialista en el caso de Santa Fe, de tradición demócrata en el caso de que dicen, bueno, no, ahora es por acá, donde había un castigo a varios años, incluyendo, yo diría, obviamente los 4 del último gobierno, que es el que se está castigando, también los 4 del gobierno de Mauricio Macri, en algunos casos los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde se veía como vamos a castigar lo que hubo. Y en ese castigar algunas identidades, tradiciones, familiares inclusive, se tergiversaban y decían, bueno, vamos a apostar por esto. Creo que es muy importante lo que dice Sergio sobre el desacople del voto local y nacional, ¿no? Que incluiría intendentes, ¿no? El criterio de votar a un intendente es uno, el criterio de votar a un gobernador es otro, más parecido. El criterio nacional, que se vio con Milei, que en muchos distritos no hizo campaña, no tenía candidatos locales y ganó la provincia. ¿Eso qué quiere decir? Que está constituido en otro lugar su legitimidad. Y yo creo que sí, como bien dice Sergio, se construyó sin romper con identidades que le sirven para funcionar en lo local. En lo nacional quisieron castigar lo que hemos charlado acá y que yo llamo la doble decepción. Hubo una gran esperanza con Macri y una gran decepción. Hubo una gran esperanza con Alberto Fernández y Cristina Kirchner y hubo una gran decepción. ¿Cómo se castiga esto? Se lo castiga con un voto a un personaje que no tiene nada que ver con lo local, ¿no? Eso yo lo comparto, Beto, pero ese personaje ahora está en una mesa con Mauricio Macri dándose la mano y negociando carta por carta. Y eso es lo que yo no sé cómo va a funcionar. Porque los últimos 2 gobiernos que tuvimos, que fueron de coaliciones y de doble comandos y de loteo de ministerios, no funcionaron. Ni el del Frente de Todos, ni el de Cambiemos. No sé quién lo sabe, por otra parte, ¿eh? ¿Qué cosa? Ese es el experimento, quiero decir, esa es la gran Bueno, había proyectos divergentes, no era solamente posiciones personales distintas. Vamos a ver, si logran converger en un proyecto común, pero Macri funcionará. Vos conocés mucho el mundo, pero veremos. Y no es yo diría, no es lo mismo lotear ministerios o áreas de incumbencia que lotear adentro, que es lo que se estuvo haciendo estos últimos tiempos. ¿Y vos cómo ves la dupla Macri-Milei? Conociendo a Macri. Creo que efectivamente va a intentar tener más de lo que correspondería midiendo cantidad de votos, pero eso va a depender de la fuerza de negociación. Yo no me atrevo a hacer política. Se lo subestimó mucho Sergio Macri, ¿no? En términos de armador, Yo creo que en general en Argentina se subestima la derecha. La derecha es algo que existe en el electorado, que existe en la dirigencia política, que existe en la cultura política y que muchas veces se niega a decir esto existe, con esto hay que negociar, lidiar, estudiar, negociar. Y Macri, ¿Qué hizo además, bien Macri? es una persona mejor Macri que otros? Que si
si en pocos años hizo un partido, ganó la Ciudad de Buenos Aires, en otros pocos años logró una alianza que ganó el país, y aún si no hubiera logrado este acuerdo con Javier Milei, es un actor político que hizo uno de los pocos partidos políticos exitosos del siglo XXI en América Latina y yo casi diría en el mundo. O sea, digo, no me parece un personaje a subestimar en ningún sentido. No. Comparto plenamente. Bueno, se fue con un 41% de votos después de un gobierno desastroso. Quiere decir que el liderazgo de él tiene efectivamente potencia. Y todo esto que muestran de que Milei está con Macri, que Macri... Yo tomo un trabajo que había hecho Ezequiel hace ya un rato. La sobredeterminación electoral es definitiva. Vos le podés mostrar a Macri diciéndole a Milei qué tiene que comer y eso no le cambia nada en términos de preferencias electorales. No entiendo. Va a dominar. Lo que domina es la preferencia electoral. El resto de los temas se subordinan, pueden discutirse, pero no impactan sobre eso. O sea, en esto ¿Y qué es lo determinante? puede estar tranquilo. ¿Qué es lo determinante entonces? A ver, que lo determinante es la opción electoral que se tomó y vos mostrando desviaciones o traiciones a la narrativa inicial de Milei, no lográs alterar esa circunstancia de manera en el margen. ¿Te leyó bien el laburo? Bueno, había gente que estaba en contra del Fondo Monetario y al votar el PRO se alineaba con eso. ¿Te acordás que no? Porque yo leí el trabajo. Estás tocando el tema de... Estás haciendo un cover de Ezequiel. Un cover, exactamente. No, a ver, lo pondría así. En los discursos de la primera vuelta, entre Bullrich y Milei se dijeron de todo. Efectivamente se dijeron de todo entre ellos. Se podrían reproducir esas declaraciones. Pero al mismo tiempo, Bullrich fue a esa elección con la semántica de exterminar al kirchnerismo. Y Milei fue a esa elección con la semántica de exterminar a la casta, que es, digamos, polisémica, como muestra acá en parte Sergio. Yo creo que eso tiene más dificultades para ver qué es lo que se pone efectivamente en la casta. Hay, digamos, a veces hay un modo medio racionalizado de llamar casta a alguien que uno sabe que no es casta, solo lo que quiere es sumarse a la idea del castigo. Claro. O sea, porque dentro de poco van a decir que una persona que recibe un plan social es la casta. Eso lo van a decir. Es efectivo por ambiguo, es efectivo por carecer de precisiones, digamos. Y también tenemos que ser un poquito justos con nuestra inteligencia. O sea, Marcos Galperín, Elon Musk y Pablo Roca están atrás del próximo gobierno. Entonces, si vamos a hablar de casta, tenemos que ser mínimamente prudentes con los conceptos y, en todo caso, decir una casta imaginaria, una representación que está funcionando ahí, porque la casta es la que va a gobernar. Claro. Es la casta más encumbrada del capitalismo global y del capitalismo local. Ahora, esa casta económica tiene distintas alternativas políticas. Lo que nosotros, me parece, tenemos que entender es que en el caso de Argentina, como en el caso de otros países, esa casta económica no tiene problema en usar como vehículo a la extrema derecha, a la narrativa de la extrema derecha, al proyecto político de la extrema derecha. Y eso me parece inquietante. Digamos, es una novedad que Elon Musk apoye a un presidente que dice que tiene problema con la democracia, que dice que tiene problema con los derechos humanos, que dice con todas las cosas que dijo Milei en campaña, ¿sí? A ver, Milei dijo cosas en campaña que a Bullrich le parecieron escandalosas, como el tema de el comercio de niños, la libertad para esclavizar personas, ¿no? Entonces, que el poder económico haya hecho una alianza con este tipo de estrategias políticas, me parece que también es una novedad de la época de la que tenemos que dar cuenta y de la que tenemos que reflexionar. Tal vez no es todo el poder económico, pero hay una parte del poder económico que acá se lanzó a esta experiencia sin ningún reparo, digamos. A ver, por lo que entiendo que están diciendo ambos, vamos a escuchar a Rogelio Frigerio, gobernador electo de la provincia de Entre Ríos, que le hace un reclamo a Patricia Bullrich si es que llegara a asumir un rol en el gabinete. Quiero ver cómo juega eso con lo que acaban de decir. Es decir, por lo que están diciendo ustedes, esto no importa. Si efectivamente va en contra de lo que se dijo, si contradice su posición. No importa, no esperemos grandes efectos en términos de preferencias en lo inmediato. Rogelio Frigerio dijo, dale. Nosotros, dentro de Juntos por el Cambio y de lo que representamos en Juntos por el Cambio, por lo menos los 10 gobernadores,
no sentimos que el mandato de la sociedad haya sido para cogobernar. Pero ¿cómo convive, Rogelio, esta reflexión con que la presidenta del partido sea funcionaria? Porque no es una figura marginal. Evidentemente, si es funcionaria del gobierno, no va a poder seguir siendo la presidenta del partido. Me parece que eso es algo casi obvio, ¿no? O sea, ¿no fue una decisión consulta la de Patricia Bullrich con el partido? Para que sea una decisión institucional, digamos, de la coalición, tiene que formar parte de una decisión de todos, y esto claramente no ha sido así. Bueno, veremos qué significa esto, ¿eh? Si una reconfiguración por parte de la oposición, si efectivamente esto pesa o no pesa, como planteaba Artemio. Le damos la bienvenida, se suma a la mesa Leandro Mora Alfonsín, economista. ¿Cómo anda, Leandro? Hola, ¿cómo va? Bienvenido, ¿todo bien? Muchas gracias, buenas noches. Escribiste un artículo en la revista Panamá, a esa me refería a Sergio, otro día les contamos el Contá, ¿querés contar? No. Dale, contale. No, porque vos sabés cómo soy. Esas cosas me dan como mucha si fueras vergüenza. vos. Mira, Leandro. Gracias. Mucho más al living, hasta que le digo, es Sergio Caruso. Yo no sé si vamos a tener tiempo para que yo me vengue de esto, pero eventualmente justicia poética. Bueno, Leandro, vos planteaste una nota en Panamá antes de la elección. Vos decís, gane quien gane, acá se viene debe venir o se viene un reseteo de lo político. A veces conjuga con lo que recién estamos hablando. Es decir, ¿cuántas son las cosas que pesan y no pesan en ese 55% que legitimó a Javier Milei? ¿Cuál es la base de eso? A ver, atado también con lo que se ha venido discutiendo acá en la mesa y escribiendo, y la situación de distribución del ingreso y demás, yo creo que hay un parate en una forma de hacer las cosas. Digo, nosotros estamos hablando mucho del diagnóstico, bueno, la gente le está pasando mal, entonces en función de eso eligió cambiar. Pero también tenemos que preguntarnos, sobre todo del espectro de los que creemos en la causa popular, es en el qué, en cómo se hace. Nosotros no podemos discutir de inflación desde la Secretaría de Comercio pensando que con precios justos, cuidado, transparentes, de lo que sea, se baja la inflación. Fracasó en el 2007, fracasó en el 2012, fracasó en el 2015, ¿por qué iba a funcionar ahora? En un plan de estabilización, que es lo que todos los economistas coincidimos de distintos espectros, que es lo que hay que hacer, tiene que tener características que cuiden los efectos de esa estabilización. Ahora, Leandro, pero no negar la discusión alrededor de ese plan de estabilización. Vos decís, hubo hasta con miedo de hablar de un plan de estabilización. No, pero es que a eso voy. Hay dos conceptos en Argentina que, dichos del progresismo, las propias bases dicen, no, ahí no. Uno es plan de estabilización y el otro es la palabra reforma. Vos hablas de reforma laboral, reforma previsional, reforma tributaria, reforma de lo que sea. En el progresismo te dicen, no, reforma no. No, ¿cómo reforma no? ¿Por qué se le tiene miedo a esos conceptos? Pero si el progresismo, bueno, el progresismo Kirchner, por ejemplo, el progresismo kirchnerista produjo la más grande reforma previsional de que tengamos memoria, que fue la eliminación. No, pero este gobierno tuvo miedo. Este gobierno, del que forma parte del kirchnerismo, no se animó a hablar de reforma ni previsional. Ahora, ¿con qué patrón distributivo? ¿Estabilizar ahora? Muy complejo. Pero a eso, si nosotros, si el 2 de agosto del 2022 se hubiese empezado... ¿Qué es estabilizar? Primero para ser como didáctico, porque los economistas empezamos a tirar palabras y nadie entiende. No, economistas... Estabilizar es corregir los precios relativos. Si vos agarrás los 4 macroprecios de la economía, los que son precios más importantes que otros, el dólar, los salarios, la tasa de interés, las tarifas, se comportaron de manera divergente en los últimos 15 años. Estabilizar es que vayan en el mismo sentido, en la misma dirección. Hacer eso, por ejemplo, implica una devaluación. ¿Qué es una devaluación? Lo que explicaba Artemio. Es un cambio en la distribución del ingreso y una transferencia de ingreso del sector asalariado al sector rentista. Si vos haces eso para que baje la inflación, que es lo que hay que hacer, tenés que estar preparado a, voy a decir un ejemplo arbitrario, multiplicar por 5 la UH para contener el efecto que eso tiene sobre la población de menores ingresos. No dar el debate desde el espectro peronista, desde el amplio espectro peronista, no dar el debate de cómo estabilizar, de hecho con intentos que hubo en su momento, digamos que un ministro quiera tocar tarifas y que un subsecretario se niegue, por poner un ejemplo, te lleva a un punto en el que, bueno, ahora se va a estabilizar. Y mirá de qué manera. O sea, te están hablando de que van a cortar 15 puntos en el producto. ¿Qué hay en esos 15 puntos? ¿Qué van a hacer con jubilaciones? ¿Qué van a hacer con la UH? ¿Qué van a hacer con las mínimas, las jubilaciones mínimas? Hoy un jubilado, la mínima son 90.000 pesos, circa 90.000 pesos. Recién veíamos los datos de distribución del ingreso. Un hogar, papá, mamá y 2 chicos, son 345.000 pesos para no ser pobres. Más el alquiler. Sí, pero dentro de la canasta básica para hogares, algo de eso entra, más allá de lo metodológico, 345.000 pesos tienen que entrar en un hogar. Hay gente que tiene, y esto es el trabajo que ellos hicieron con el profesor Pablo Semán, aprovecho para mandar un saludo,
tenés familias que tienen 4 laburos y no llegan a ese umbral de 345.000 pesos. Cuando cualquier candidato de cualquier fuerza política se para y dice, por más trabajo, el que labura de 4 cosas, que maneja un auto en una economía de plataforma después de salir de la fábrica y después atiende un negocio, o el docente que labura en 4 escuelas, te dice, no quiero más laburo, quiero mejor laburo. Quiero poder laburar, estar en mi casa. O sea, la gente quiere lo mismo que quería mi abuelo obrero en la década del 50. Quiere mandar los pibes al colegio, Bueno, Leandro, quiere hay 5 llegar a fin de puntos de mes. desempleo, hay laburo. Es que, Lo que no hay es plata. Es que a diferencia, lo decían en esta mesa hace un ratito, a diferencia de la gran crisis que siempre tomamos como referencia, que era la del 2001, que era una crisis de actividad, 27% llegó a tocar la desocupación, esta es una crisis de ingresos. Ahora, una estabilización que no compense los efectos propios de esa estabilización va a tal vez demostrar la confluencia de un aumento de la inflación, porque todo plan de estabilización es igual. Al principio sube más la infla. Israel 1985, el plan real brasilero, la convertibilidad en Argentina, todo plan de estabilización, los primeros meses sube más la infla. Eso puede confluir con una recesión donde sí veas un detrimento del mercado laboral. Ese combo, con 40% de pobres, estamos preparados para ¿Es que eso atravesarlo. es lo que propone Milei? No sé si es lo que propone, pero las señales que está dando de cómo podría ser su estabilización, de vamos bien a fondo, yo no estoy escuchando la parte de la compensación de los efectos de estabilización. Y eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué estás viendo en la discusión sobre si Luis Caputo sí o no? ¿Se está discutiendo el plan o son solo nombres propios? A ver, ¿puedo hacer un chiste? Todos. Hoy ya estamos en... Para mí el chiste... Si es bueno o no, porque acá... Estoy más relajado porque veo que Boca gana 1-0, con lo cual yo estoy como más relajado. Cualquier chiste bueno lo anulamos. A ver, el nivel de interna que se está mostrando previo a asumir es como 12 de septiembre del 2021, en la interna cielo abierto del Frente de Todos. Pero ya llevan 2 años de gobierno. Y demás. Claro. Eso es como que lo que vimos miércoles, todos los ministros de Milei. Jueves, todos los ministros los ponía la Nación, más. Viernes se desmintieron a los ministros que se informaban por la Nación, más. Ese nivel de interna, y voy a la pregunta, no le escapo, primero muestra algo que no está bueno para la conducción política que implica una estabilización, porque no hay estabilización económica y prosperidad económica sin conducción política, y eso es parte de la autocrítica que nosotros tenemos que hacer desde el peronismo. Independientemente de eso, Caputo en sí es como... A ver, durante 9 meses me prometieron que me iban a cortar el brazo. Llega el momento y me cortaron solo un dedo. Capaz que siento un poquito de alivio. Ahora, como ministro de Economía, es quien como presidente del Banco Central encaró un proceso de endeudamiento que agravó la macrocrisis que inició en marzo de 2018, de la que todavía estamos adentro. O sea, es una crisis que no... Sí, en términos del ciclo económico yo lo veo como que en términos del ciclo económico, de 2018 a hoy, es el mismo proceso. Argentina no crece de 2011. Tenemos una economía más chica. No es solamente un problema distributivo, no es una contradicción, sino es un complemento. No es solo un problema distributivo. Para poder distribuir mejor, Argentina tiene que crecer. Y nosotros hemos dado los debates más locos del mundo cuando anteponíamos, hay que ver qué actividades económicas, en qué lugar. Argentina tiene que crecer. ¿Y por qué no se creció? ¿Se priorizó qué otra cosa? A ver, yo creo que si hacemos un devenir económico de los últimos 4 años, en el 2020 lo salteamos, ¿no? El 2021 hubo un proceso sobre todo de reindustrialización bastante acelerado, donde los números de empleo y demás se empezaron a ver, pero con una inflación que no cedía. O sea, la inflación te come todo el éxito del crecimiento de la actividad. El año 2022, en ese sentido, con la corrida del 9 de junio, o sea, que se inicia en el 9 de junio, que después implica el cambio de Guzmán por Batakis y después la llegada de Massa, fue un año en el que no hubo un plan. O sea, claramente no hubo un plan. Y Massa, al llegar, que podría haber emprendido un proceso de estabilización y decir, bueno, vamos a corregir tipo de cambio, vamos a corregir esto, parecía que estaba prohibida la palabra devaluar, por ejemplo. ¿Y la devaluación cuándo llegó? La devaluación llegó después de las PASO. 1 año y pico después, la devaluación no la elegiste vos, te la impuso los votos, te la impuso el mercado, te la impuso una situación que no pudiste elegir. Y llegaste a la general y al balotaje con 12, 14, Ahora, o sea, ¿había 10 tiempo, inflación mensual. Leandro?
¿Había tiempo cuando asume Sergio Massa de llevar adelante un plan? Había un año y monedas. ¿Es un tiempo un plan de estabilización? Alcanza? No sé. Te pongo ejemplos. La estabilización de Perón en el 52. Israel 1985, que es un plan de estabilización lindo para estudiar. Lindo para estudiar. Me imagino qué divertido. Sí, no, pero a mí lo que me cuesta, francamente, a mí me cuesta comparar un país como Israel con la Argentina. Pero no hablo de la comparación entre países, sino que hablo de las medidas que se pero si no parece es un problema de técnica económica y no de... Plan real brasileño en la década de los 90. El plan austral también. O el plan austral, que el plan austral tuvo un problema digamos, que los contratos se cumplan, o que digamos las voluntades del plan austral sean exitosas, pero tuvo un año y medio muy exitoso. Exacto. Pero yendo a la pregunta, cualquier plan de estabilización, más o menos todos se parecen en esa dinámica. Tenés entre 12 meses y 18 meses que son difíciles, que son los meses en los que tenés que contener, incrementar, o sea, cuidar la política social, cuidar que no se te deteriore el empleo, o sea, esos meses son claves. Pero después, cuando ya los precios empiezan a no subir, como antes, y mañana se parece más a hoy, que es lo que uno busca en una estabilización, eso se empieza a estacionar. Si lo arrancábamos en agosto del 2022, a la época de elecciones llegabas con mucha menos cifra que 12 mensual. Un problema de conducción política y de saber si todo el gobierno y todo el frente te bancaba esa La economía medida. Es política y es social. Sin conducción política no hay orden económico. Leandro, nos estamos haciendo una pregunta y creo que vos sos el hombre indicado en esta mesa. Bueno, ¿tiene chances? La Libertadores, no. Estamos diciendo, bueno, la gente le da un mandato a Milei, llamémoslo como quieras, pero que va en contra de la casta, que va efectivamente con determinado tipo de promesas que son hasta de castigo simbólico para determinados sectores que se observan como privilegiados. Y nuestra pregunta es, ¿le puede salir bien? ¿Le puede salir bien en términos económicos? Es una gran pregunta. A ver. No vale decir que es una gran pregunta para no responder. No. Hasta ahora yo respondo. Hablamos. Es una muy buena pregunta y para mí se responde de la siguiente manera. Si el objetivo es solamente bajar la inflación, un plan de estabilización como el que plantea Milei, completamente voraz, puede ser exitoso en eso. El tema es qué país te queda al final de ese camino. Si te aumenta el desempleo, si se te cae la actividad económica, si lo que va quedando en el camino, ¿qué torta, qué Argentina te queda con una inflación, con ese plan de estabilización? ¿Eso es mismo con la convertibilidad? Claro, la pregunta es cómo medimos el éxito. Ahí me parece que la pregunta es cómo medimos el éxito. Y ahí en ese sentido, a mí me parece que la discusión que se abre ahora, sobre todo en términos de generación, y lo digo por los que nacimos en democracia. Yo creo que llegó el momento de remover cierta adolescencia, de la compra en cuotas de celular, esa cosa como muy adolescente en la que hemos vivido, dar un plazo al frente y decir, a ver, vamos a tener que discutir un montón de cosas que pueden ser muy extremas, que pueden a muchos parecernos un sinsentido total, estar listos para una contrapropuesta a esas discusiones que se vienen. Y un tercer punto fundamental, hay que crear un nuevo sentido común. Hay un sentido común que hay que reconstruir con el trabajo argentino, con la producción nacional en el centro, con el crecimiento económico como algo completamente necesario. No le podemos bajar el precio al crecimiento económico. Argentina tiene que crecer porque Argentina es un país de 50 millones de habitantes. ¿Cómo podemos pensar que eso no es, que no tiene que ser la prioridad máxima y absoluta? La gente no eligió eso o priorizó otra cosa, digamos, ¿no? La gente, a ver, las discusiones que podemos dar entre la casta, entre la lógica de es por este camino o es por este otro, no tiene que ver con el día a día de ese, tal vez hay gente que vota ideológicamente, no quiero pisar el área de expertise de los expertos, ¿no? Pero hay gente que vota de manera ideológica, pero tenés un swing vote, o sea, una especie de 20% del electorado que vota o con el bolsillo, o con la sensación, o con el que tramite al candidato, o con su primer metro cuadrado insatisfecho. Fluctuante, esa porción fluctante que solía ser un tercio. Eso el 54% que sacó Cristina en el 2011. Sí. ¿Cuántos votantes de ese arrollador 54%? ¿Estuvieron en el balotaje de la semana pasada o estuvieron en el balotaje de Macri contra Scioli? Digo, ¿cuánta de esa gente cambió su primer metro cuadrado y tomó decisiones en función de eso? A ver, Ezequiel, me pareció que ibas a meterte en un... No, porque el momento es difícil, digamos, y el plan de Israel que están comentando, lo que supuso es un gran acuerdo político y una sociedad que se pudo dar el espacio para discutir problemas complejos a través de discusiones complejas. Yo lo que veo es que no elegimos ese perfil de candidato. O sea, el presidente electo no lo veo abriendo una discusión compleja sobre el problema complejo de la inflación y tampoco lo veo llegando a acuerdos políticos. Entonces, me parece que
ahí hay otra dificultad que nos ganamos con este combo. Yo coincido en que habría que revisar cómo llegamos hasta acá en términos de lo que hizo el sistema político, lo que hicieron, por qué no se encontraron otras alternativas, por qué, lo voy a poner de esta manera, lo que hoy no va a ser la alianza de gobierno, o sea, Bullrich y Milei, en lo que fueron a la primera vuelta, ¿por qué todo lo que no fue a eso no pudo encontrar otro modo de debatir, de discutir, de pensar cómo hacer los cambios estructurales que muchos de esos espacios políticos creían que... Entonces, ahí sin duda hay un déficit. Yo creo que hacia adelante queda una oportunidad ahí. O sea, si, como tal vez yo pienso, el próximo gobierno es un gobierno intolerante, que puede tener rasgos autoritarios, todo lo que no esté adentro de esa alianza, por supuesto que tiene que debatir estas cuestiones que viene arrastrando nuestra economía, pero también tiene que construir el espacio para dar esa discusión. ¿Y ahí cuál es la pregunta clave? Entonces, a mí te voy a poner un concepto, otro concepto viejo, pero que en algún momento lo usó el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era sobre este tema de la grieta. Él no estaba ni por terminar con la grieta ni profundizar la grieta, sino él usaba la idea de desengrietar. Desengrietar me parece que era sacar la grieta del lugar en el que está y poner nuestras diferencias, nuestros conflictos, nuestros antagonismos en otro lugar. Me parece que había que poner los conflictos en otro lugar, por ejemplo, para dar una buena discusión sobre la inflación, con consecuencias de lo que eso implicaba. Ahora, ese trabajo de construir lo que finalmente también es otro espacio público de la discusión política, me parece que es una tarea pendiente hacia adelante. Sergio. Sí, no, simplemente coincidiendo con mucho lo que dice Ezequiel, señalan las dificultades, porque la grieta puede ser muchas cosas, cultural, peronismo, antiperonismo, todas las cosas que imaginemos, pero sobre todo significa hoy por hoy que hay dos actores o dos coaliciones sociales, que no son solo políticas, son sociales, que ven al otro como un actor no democrático. Hay un sector importantísimo de Juntos por el Cambio, no todo, pero un sector importante de Juntos por el Cambio y de los votantes de La Libertad Avanza que ven en el peronismo, kirchnerismo, progresismo, izquierdismo, etcétera, algo no democrático. Y al revés. Hay muchos en el sector nacional y popular, progresista, peronista, izquierdista, socialista, etcétera, que ven en cualquier derecha la dictadura. Esa es la polarización como existe. Con ese nivel de polarización, cualquier acuerdo político y social no parece posible. Porque cuando uno piensa, dice, hubo candidatos del 70%, Larreta, hubo candidatos que llamaron a la Unidad Nacional, Sergio Massa, son los candidatos que juntaron menos del 50%. Los candidatos que apostaron por profundizar la grieta sacaron más del 50%. Y no estoy hablando solamente de... No es que la grieta la hace el 55% que ganó, es también una parte del 45% que perdió. Entonces, ahí me parece un problema importante. Yo entiendo y coincido con lo que está diciendo Ezequiel. Absolutamente coincido en lo problemático. Porque me parece que hay algo muy desiderativo de parte nuestra que no se corresponde con cómo está la situación hoy si entendemos la grieta en este sentido de ver al otro como la antidemocracia. Pero la grieta no es, creo yo, peronismo, antiperonismo, no es la clase popular contra la oligarquía, no es pobres contra ricos, también es todo eso, pero sobre todo es ver al otro como un actor que no juega a la democracia. Y hoy por hoy hay dos polos sociales que ven al otro como que no está jugando a la democracia. Bueno, no es una percepción tan equivocada. No, en el caso de algunas experiencias de gobierno de la, no sé cómo llamarla, ahora no dice, ultraderecha, centroderecha, la derecha, porque ahora quedó más a la izquierda que esta derecha que tenemos, persecución a opositores, silenciamiento a través Pero me parece lo que dice Sergio es el problema de la percepción. No, ¿qué percepción? Acá lo que hubo fue causas concretas inventadas para poner preso a opositores, causas para que pero vos tenés la presidenta Cristina que Kirchner... cree que eso pero que esa grieta es estructural, que va más allá del deseo de la clase dirigente. Eso va a persistir. ¿Cómo va a haber grieta en un país donde tenés a los trabajadores participando 8 puntos menos que lo que participaban hace 8 años? Esa grieta va a persistir. Yo estoy de acuerdo con un plan de estabilización. Ahora, ¿qué se estabiliza en Argentina? ¿Esto? 40 puntos de pobreza, 44 puntos de...
te lo digo yo antes, eso fracasa. A menos que desaparezcan todas las organizaciones, particularmente los gremios, de defensa de los niveles de salario y de poder adquisitivo de los trabajadores. Podés decir, mejoremos la asignación universal, mejoremos la transferencia de plata. ¿Y el salario? Este que mostramos, que este es el salario privado, público, formal. ¿Qué hacemos con esto? El salario justamente pierde contra la inflación. Claro. El problema que vos tuviste y que se te empeoró la distribución del ingreso es por inflación. Claro. Vos, porque como prioridad 1, tenés que bajar la inflación, cúpula, como prioridad 2, bajar la inflación, y como prioridad 3, bajar la inflación. En el marco de eso tenés que cuidar para que no... Pero bajar la inflación en Argentina significa controlar las hiperganancias de las empresas. Porque fíjate que el mecanismo de concentración por excelencia se dan los ciclos de mayor inflación. Lo que estás mostrando ahí es distribución funcional del ingreso. No estás mostrando ni hiperganancia, ni quién se lleva tal cosa. Bueno, pero podemos inferir. Funcional. Lo que importa es la distribución. Podemos inferir. Revisando los balances de las empresas te das cuenta. Está bien. Podemos meternos en eso, pero también eso ha sido parte del problema. Hemos demonizado la figura del empresario como que desde un pyme que tiene un taller en La Matanza hasta el empresario que todo... Y lo cierto es que vos necesitas empresarios que abracen cuiles, que contraten gente, que paguen bien, que paguen salarios que estén, que corran a la par de la inflación y que la economía crezca en función de eso. ¿Pero quién demonizó a los empresarios? Yo creo que en los últimos años, muchas veces la palabra empresario, que la levanta con pala, que vamos a controlar los precios, que vamos... Yo creo que no, al contrario. Son cosas que se han desplegado y que fueron una especie de tartamudeo. Es como tratar de ver tu estado de salud solo por los triglicéridos. Pueden ser buenos, pueden ser malos, pero si vos agarrás y solamente estás midiendo si uno está ganando más, uno está ganando menos, te estás olvidando que de fondo la inflación sigue corriendo, pero Leandro, porque están yo estoy de acuerdo, desactualizadas las tarifas, desactualizadas. Si vos sabés diferenciar lo que es un pyme, lo que es una mediana empresa, etcétera, y tenés una política respecto a eso, después hay que ver si el discurso lo manejaste bien o mal. Ahora, si vos observás que en los peores años, incluyendo la pandemia, las grandes corporaciones nunca dejaron de incrementar su margen de ganancia, ahí tenés un problema muy concreto. Pero eso se arregla con una mejor política tributaria, o sea, una mejor política tributaria. Tenés que tener el consenso político para eso. A ver, tenés que tener el consenso político para eso. Pero pensemos un segundo. Si nosotros queremos atacar ese problema que estamos señalando, no tratamos de reducir el impacto del impuesto a las ganancias en la economía. Tratamos de que sea más fuerte y bajar en todo caso el IVA. O que pierda peso ingresos brutos. Digo, si vos tenés un tema con que hay una ganancia muy superior a lo que es el promedio en una situación de distribución del ingreso perjudicial, tratás de mover la estructura tributaria en ese sentido. Y nosotros no le hemos tocado. No hemos tocado la estructura tributaria para solucionar ese problema. Entonces, por eso, estoy de acuerdo con eso. O sea, no es una cuestión. Perdón, Leandro, y mientras tanto la inflación sigue. Necesito un tema no menor, porque una cosa es lo que se pretende hacer, lo que se querría hacer, otra cosa es lo que se puede. Y no estoy yendo al posibilismo. Digo, para reformar, corregime, capaz que me equivoco. Para hacer una reforma tributaria necesitas el Congreso. Sí. Y el Congreso nunca tuviste el Congreso, tenés todavía paradas un montón de leyes que hubieran sido muy beneficiosas para los sectores trabajadores. Tuvimos al Congreso para el acuerdo con el fondo. Tuvimos al Congreso para sancionar leyes como la ley de promoción automotriz. Pero obviamente que te van a aprobar un acuerdo con el fondo y no una reforma tributaria progresiva. Eso es desconocer al conservadurismo en Argentina. ¿Por qué no? Pero si vos agarrás y planteás que justamente vas a empezar hay provincias con las que se puede negociar una mejor estructura tributaria. Vos pensá esto. Decreto 789, decreto 790 del año 2020, bajábamos retenciones a la producción industrial de mayor valor agregado. Bienes finales industriales con mucho valor agregado, 0%. Y materias primas o insumos básicos, 4,5%. Se congelaban en donde estaban. Algunas provincias que hicieron una semana después, subieron 2 puntos ingresos brutos y el efecto era neutro. En Argentina los impuestos no son ni altos ni bajos, son un quilombo, son un lío. Sí. O sea, vos tenés tasas municipales que en algunos, o impuestos provinciales o algunos que te desdibujan la actividad no de las grandes empresas o de los que pueden tener un margen de ganancia enorme, sino del pyme que no sabe qué empezar a pagar con 15 empleados y un solo contador. Eso sí, seguro. Y eso te desdibuja la actividad. Vuelvo a resumir, pero quizá coincidimos en que nunca hubo una fuerza o músculo político suficiente, un acuerdo político lo suficiente como para hacer estas modificaciones. Pero si vos observás que los precios de los alimentos crecieron 300% arriba del promedio de índice de precio general, ahí tenés un problema muy claro de la política no pudiendo controlar los abusos de las grandes empresas. Y no se controla con precios. Y quedó demostrado que con controlar viendo qué pasa en una góndola tampoco funcionó. Tenías que
o ir por el lado tributario o ir por medidas más de la macro. Vos sacale la inercia a ese aumento de precios, porque a lo que voy es, si vos no solucionás el problema de raíz, sí, después vas a tener como consecuencia que algunos que tienen capacidad de hacerlo van a subir muy por encima de ese promedio. Pero, ¿qué tenías en el medio? Tenés brecha cambiaria. Vos tenés, por ejemplo, comparemos, yo no me voy a poner a decir... No hay nada que pueda salir bien con esos límites de inflación. Con una macro desordenada no hay ninguna micro que te rinda. No, o sea, no le funcionó al macrismo cuando se le desordenó la macro, no nos funcionó a nosotros. Y al mismo tiempo, pensemos un segundo la comparación. Yo no voy a ser yo quien defienda los intereses de la sociedad rural, ni mucho menos. Sí. Pero comparemos 2008 con los últimos años en materia de exportaciones agropecuarias. Vos en el 2008 tenías un tipo de cambio relativamente estable. Cuando llegan las retenciones era una discusión de renta, era una discusión de... Sí. Hoy cuando vos tenés varios tipos de cambio, el tipo que cobra las exportaciones al tipo de cambio oficial, le sacás la retención y ves que el precio de realización de mercado es hasta 150, 200 pesos arriba, toda esa brecha es menos inversión, no es solamente menos rentabilidad, es menos inversión, es invertir en menores paquetes tecnológicos, en ser menos permeables o ser menos resolutivos ante una sequía o ante algo exógeno que te condicione. Digo, el tema es la macro. O sea, si la macro se desordena... Ahora la macro, pero cuando vos ves estos niveles salariales... ¿No te parece que también es un atentado a la macro y a nivel de crecimiento? Los salarios son uno de los macroprecios que tienen que acompañar y tienen que rendir. Justamente por eso digo, más empleo y la macro ordenada, esos salarios dejan de ser comidos por la infla. Un Alfonsín peronista. Le hacemos un corte muy breve, ya venimos. Amamos hacer televisión pública. En Navidad, los clientes siguen con la danza del ¿me lo llevo o no me lo llevo? Por eso, hacela fácil con GetNet, la plataforma de cobros y servicios que acepta tarjetas de crédito, débito, prepagas, billeteras virtuales y ofrece promociones y cuotas. GetNet. Cobra sin vueltas. Un día nuestra vida se dividió en dos, antes de Qatar y después de Qatar. Antes de Qatar elegimos creer. Después de Qatar no tenemos dudas de que todo es posible. Antes soñábamos con la Copa. Después soñábamos con la Copa. Antes de Qatar, Año Nuevo se festejaba el 31. Después, se festeja el 18. Y antes de Qatar, nos hicimos sponsor oficial de la selección argentina. Después, somos sponsor de esta era. Schneider. Aprende periodismo, periodismo deportivo y locución con los mejores. Instituto Superior Crónica. 21 años formando a los mejores periodistas. Inscripciones abiertas 2024. Periodismo.edu.ar. Seguinos en nuestras redes. Instituto Superior Crónica. Llegó la nueva pelota IPF Messi, que te va a recordar algo que te viene muy bien recordar. 4 horas. ¿Pero de dónde traen la grúa de Ushuaia? No puedo... Tranqui, sos campeona del mundo. Gracias, Leo. Chicos, a jugar. Dale, que sos campeón del mundo. Hey, no pasa nada, sos campeón del mundo. ¿Qué? Que sos campeón del mundo. Vení a IPF y canjea la nueva pelota por tus puntos Serviclub. Solo desde la app. Qué lindo es ser campeón del mundo. Ser campeón del mundo es espectacular. Descargate la app de IPF. En Navidad, los clientes siguen con la danza del ¿me lo llevo o no me lo llevo? Por eso, hacela fácil con GetNet, la plataforma de cobros y servicios que acepta tarjetas de crédito, débito, prepagas, billeteras virtuales y ofrece promociones y cuotas. GetNet. Cobra sin vueltas. Te recomendaría que no tomes más de 2 o 3 cafés por día. Bidón de agua, con agua fría y agua tibia. Ese es Jorge, de Sistemas. Ah, y te tiro un dato. Ya sé.
el truquito para sacar los turrones de la máquina. 0, 0, 0, 1. No. Te iba a decir que si pasás tu sueldo a BBVA tenés un montón de beneficios en supermercados y combustibles. Encima te dan un premio de bienvenida para que te compres lo que quieras. Esto lo puedo devolver yo igual, ¿eh? El vino argentino tiene su día. Un brindis con grandes artistas celebrando la bebida nacional. Un concierto en el Centro Cultural Kirchner. El vino nos une. Domingo, 22:30. Televisión pública. El movimiento de tu cuerpo se apoya en 3 ejes: cartílagos, articulaciones y huesos. Moverte es esencial en tu día a día. Disfruta, fluí en cada momento. Presentamos el nuevo Curflex Triple Acción, con colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio, que ayudan a regenerar los cartílagos, lubricar las articulaciones y a fortalecer los huesos. Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Nuevo Curflex Triple Acción. Volvé a conectar con el movimiento. Llegó una nueva pelota IPF Messi, que te va a recordar algo que te viene muy bien recordar. 4 horas. ¿Pero de dónde traen la grúa de Ushuaia? No puedo... Tranqui, sos campeona del mundo. Gracias, Leo. Chicos, a jugar. Dale, dale, que sos campeón del mundo. Hey. No pasa nada, sos campeón del mundo. ¿Qué? Que sos campeón del mundo. Vení a IPF y canjea la nueva pelota por tus puntos Serviclub, solo desde la app. Qué lindo es ser campeón del mundo. Ser campeón del mundo es espectacular. Descargate la app de IPF. ¿A dónde vas a encontrar a un pibito de Formosa que juega con San Martín, Juana Zurduy y Belgrano? ¡Hoy haremos historia! Y los festivales que cantan y bailan nuestra cultura. En el vértigo de la inmensidad. ¿A dónde vas a encontrar los mensajes que nos conectan en cada rincón de la patria? Decir no al silencio y no tener miedo. Y esos deportes que se juegan con el corazón. Puedo llegar a lograr lo mismo y más, vamos por eso. ¿A dónde vas a buscar información chequeada y confiable? Le quedan aún viajes importantes. Bueno, sí, Argentina. Claro. Un aula tan grande que ocupa todo el país. En una sociedad desigual, lo que hay que hacer es igualar a aquellos que están en desventaja. Y el cine y las series nacionales que no podés dejar de ver. Al final decidí confiar en vos. ¿A dónde vas a encontrarte con la maravillosa pasión de ser argentino y argentina? ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¿A dónde? En los medios públicos. Medios públicos. Sí. Te recomendaría que no tomes más de 2 o 3 cafés por día. Bidón de agua, con agua fría y agua tibia. Ese es Jorge, de Sistemas. Ah, ¿y te tiro un dato? Ya sé. El truquito para sacar los turrones de la máquina. 0, 0, 0, 1. No. Te iba a decir que si pasás tu sueldo a BBVA tenés un montón de beneficios en supermercados y combustibles. Encima te dan un premio de bienvenida para que te compres lo que quieras. Esto lo puedo devolver yo igual, ¿eh?
Bueno, muy bien, estamos terminando Desiguales. Yo quiero decir que vale lo que a mí me parece, pero tuvimos una mesa de lujo, Sí, la verdad. estuvo Ojalá muy haya divertido, colaborado, además Muy de bueno. divertido, que haya colaborado. Pero estuvo divertido. Sí, también, vale más. En entregar herramientas para pensar lo que estamos viviendo. Y además ganó Huracán, ganó Rosario Central. Es un buen domingo, Caruso. Empezamos como terminamos como empezamos. ¿Te diste cuenta? Esa es la idea Leandro, Ezequiel, Sergio, gracias por haber venido. ¿Lo pasaron bien? Muy bien. ¿Se divirtieron? Sí. Viste, ya está. Beto, Artemio, gracias gusto. como siempre. Bueno, mañana 9 de la noche nos reencontramos, Lucila. Sí, señor. Dale, seguimos siendo Desiguales. Chau. Pasen bien.